Pastor Noé, bienvenido. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, mi amado Pastor Noé. Amén. Adelante, Pastor Anita, haz una oración, por favor, para empezar. Amén. Sí, Señor. Dios, gracias por tener un aprendizaje de tu palabra. Que el mensaje, el evangelio que vamos a escuchar entre a nuestro corazón y quebrante toda torre de Satanás, todo argumento, todo pensamiento, todo lo que esté enraizado en nuestro corazón que te desagrade por completo, y que el evangelio tome lugar en nuestra vida, en las personas que están a nuestro alrededor, en los líderes y aún en los pastores que nos oyen el mensaje de tu palabra esta noche. Sabemos que no es el pastor Andrés, sino que eres tú el que guía sus labios, porque tú conoces cada corazón y conoces lo que es necesario para nosotros. Así que te agradecemos en esta noche que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad esté dispuesta y muy atenta para recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Padre. Gloria al Señor. Muy buenas noches para todos. Qué alegría poder reunirles. Bueno, ya mandé el mensaje a todos, ya cada uno que se vaya conectando. El día de hoy, bueno, estamos aquí reunidos con nuestros hermanos. Voy a mostrarles para que ellos saluden. Aquí está Ramirito. Ramirito, muy bien. Estamos en el aposento alto de mi hermano Oscar y Clara. Estábamos aquí compartiendo un tiempo de enseñanza y oración. Pasamos un tiempo bien especial, ¿sí? Y vamos a compartir con el liderazgo, pero algunos líderes están pasando por algunas situaciones difíciles, entonces vinimos aquí a orar por todos ellos. Así que les bendigo mucho en el nombre de Cristo Jesús y anhelo con todo mi corazón que esta enseñanza pueda influenciar su vida. Recuerde que las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son verdad. Amén. Y los que estamos aquí vamos a concentrarnos con mucha fuerza. El título del mensaje de hoy es: el saber y el creer son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Juan capítulo 12, versículo 37. Voy a empezar con esta escritura. Juan capítulo versículo 37 al 43. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Voy a volver a repetir esto. Los últimos 3 versículos, el 41, 42 y 43. De aquí aquí es lo que vamos a estudiar, ¿sí? El saber y el creer son dos cosas muy diferentes. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Creyeron en él, pero no lo confesaban porque les daba miedo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, una cosa es creer, ¿sí? Y otra cosa es saber algo. Entonces, muchas personas no saben que Jesús
es el Cristo. No saber que Jesús es el Cristo, ahí es donde está el problema aún de los cristianos hoy en día. Por eso vemos a esa multitud siguiendo a Jesús, que solamente lo seguían por sus propias cosas, pero no lo conocían. Por eso, no saber que Jesús es el Cristo, ahí hay un gran problema, por lo que no tienen la fe en Jesús como el Cristo. El saber que Jesús es el Cristo nos garantiza la fe en Jesús como el Cristo, nos garantiza esa fe. Esto es porque el saber y el creer es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo podemos saber si simplemente sabemos o solo si sabemos o creemos? ¿Cómo puedo saber en qué grupo estoy? Primer punto. Había muchas personas en el tiempo de Jesús que creían en Jesús como el Cristo. Ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 27. Van anotando todas las escrituras que les voy a dar, porque este es un mensaje para que podamos mirar nuestro estado espiritual, ¿sí? Y saber si vamos en la dirección con Cristo o vamos en otra dirección, si realmente somos personas solamente que sabemos algo o creemos algo. Entonces, Mateo 9:27 dice de esta manera: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, ellos creían en Jesús como el Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 23. Dice: y toda la gente... Pastor José, apaga. Ok. Dice Mateo capítulo 12, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mateo capítulo 15, versículo 22, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo capítulo 20, versículo 30, dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Mateo capítulo 21, gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y recuerden que su final destino fue la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas personas que en algún momento clamaron y decían: él es el hijo de David, él es el cumplimiento de todas las profecías, ellos mismos lo crucificaron. Ellos mismos lo mataron. Ellos mismos lo atraparon. Ellos mismos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, esto significa, todo lo que hemos leído, que realmente Jesús era el Cristo. No porque lo mataron, sino porque él era el que cumplía todas las profecías y todos los oficios para salvar a la humanidad. Mateo capítulo 12, versículo 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, habían personas en el tiempo de Jesús que creían en Jesús de una manera buena, pero había personas que creían en Jesús de una manera mala. Por ejemplo, él le hablaba a sus discípulos y sus discípulos decían: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero cuando los fariseos lo escuchaban, ¿cómo se sentían ellos? Con ganas de matarlo. Se turbaban en sus corazones contra él. ¿Por qué? Porque él verdaderamente era el Cristo. Entonces, muchas personas también pensaban que Jesús era aquel profeta. Juan capítulo 6, versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Conocieron y dijeron: realmente este es el profeta. Juan capítulo 7, versículo 40 dice:
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. El decir el profeta era una expresión utilizada para designar al Cristo que había de venir como el verdadero profeta. Entonces, todo lo que estaban diciendo allí en los evangelios eran las designaciones que Jesucristo vino a cumplir. Digan conmigo, todo lo que decían en los evangelios, era la designación de lo que Cristo vino a cumplir. Por ejemplo, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 22 al 24. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Miren lo importante que es esta escritura. Escuchen aquí, mis hermanos, los que han venido tomando el entrenamiento. Moisés fue un prototipo de Cristo. Y Moisés habló de Jesús. Y dice en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Moisés ya había dicho que Dios iba a levantar un profeta entre los hermanos. Dice, como a mí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés le dice, hermanos, el profeta que va a venir, el verdadero profeta que va a venir más adelante, tienen que oírlo en todo lo que él les hable. Dice, y toda que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es decir, toda alma que no oiga al Señor Jesucristo será desarraigada del pueblo. Pero aquí viene lo más interesante. Los profetas hablaron de Cristo, dice el versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante los han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, ellos también hablaron del Señor Jesucristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con los padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Sí se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo afirma su asignación como profeta allí a su hijo, a su único hijo? Entonces, el pasaje de hoy, en Juan capítulo 12, versículo 37 al 43, nos habla de cuando Jesús resucitó a Lázaro, quien estaba muerto. En Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, ahí está la historia de Lázaro, ahí está la historia de cómo él lo resucita. Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro para que los discípulos creyesen que Jesús es el Cristo. Digan conmigo, Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro para que sus discípulos creyesen que Él es el Cristo. Juan capítulo 11, versículo 15. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban, hablaba de reposar sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más a él. Estaba diciendo el Señor, me alegro no hayamos llegado allá, porque ahora van a creer quién soy yo. Escuchen aquí. Ahora van a creer quién soy yo. ¿Quién era el único que podía resucitar de los muertos? El verdadero profeta, que abre el camino. Porque eso fue lo que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario. Cuando él fue sepultado, él resucitó al tercero como verdadero profeta, abriendo el camino nuevo para que nos podamos encontrar con Dios. Dice el 14, dice el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que vamos con él. Vino pues Jesús y halló allá
4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó atrás. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que hay la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo en esta escritura? Estaba diciendo: yo soy el verdadero profeta que abre el camino. Yo soy el que venció. Yo soy el que perdono a Lázaro. Yo sí lo puedo hacer. Eso está diciendo el Señor. Entonces, la historia de Lázaro era para mostrar que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando sucede esta historia, cuando sucede esta resurrección, pues allí judíos y multitudes creyeron en Jesús, ¿sí? Pero creyeron hasta el punto que los fariseos dijeron: vamos a empezar a ir tras el Señor Jesucristo. Y quiero que presten mucha atención. Juan capítulo 12, versículo 11, dice: porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí vamos a mirar cómo Jesucristo tenía un plan perfecto. ¿Qué significaba la muerte de Lázaro? ¿Para qué era la muerte de Lázaro? La muerte de Lázaro estaba dentro del plan absoluto porque era necesario que a Jesucristo lo empezaran a perseguir. La muerte de Lázaro era una señal, digan conmigo, era una señal para que los discípulos, para que los fariseos encarnizaran contra él. Por ejemplo, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de los del sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada. Y el versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron para matarle. Dentro del plan absoluto de Dios estaba que Lázaro muriera y Jesús lo resucitara, primero, para que sus discípulos creyesen que él es el Cristo. Segundo, porque era la señal donde empezaban a perseguirlo para arrestarlo y después crucificarlo. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 12, dice: 6 días antes, mire cómo Dios va preparando todo, 6 días antes, digo, 6 días antes, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Leamos el versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala. A el día ha guardado esto. 6 días antes de la muerte de Lázaro, sabía que todo estaba planeado. Todo estaba a la perfección. Tenía que morir Lázaro y él tenía que venir a resucitarlo. Con Lázaro ya hería, porque era un milagro que era imposible negar ante la multitud. Hasta los fariseos dijeron: esto no lo podemos negar, hagamos algo. Ellos lo dijeron. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que todos los que le creían a los fariseos se estaban yendo ahora a Jesús.
Eso el versículo 11 dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ustedes se imaginan la rabia que le estaba produciendo Jesús a través de todo lo que aconteció con Lázaro, a todos los fariseos, porque todos sus feligreses se le estaban yendo y estaban empezando a seguir al Señor Jesucristo. Pues querían matarlo, querían destruirlo. Les estaba afectando. Creían de una manera incorrecta. Creían por sus propias cosas. Creían por sus propios beneficios. Y esto les causaba mucha rabia. Escuchen aquí. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Estamos todos poniendo atención a lo que el Espíritu Santo es? Los fariseos, cuando las personas empezaron a creer en Jesús, se van porque se les estaba acabando sus beneficios. Sus beneficios. Esto es algo muy importante. Cuando tenemos nuestros propios cuando buscamos nuestros propios beneficios y solamente creemos de palabra y no de hecho ni en espíritu, no guiamos la gente hacia Jesús. Guiar a la gente hacia Jesús es abrir los ojos de los cielos. Guiar a la gente hacia Jesús es abrir los oídos de los sordos. Guiar a la gente hacia Jesús es darles a conocer la verdad. La verdad. Y la verdad es lo que hace libre a una persona. Incluso entre los mismos gobernantes había muchos que creían en el Señor Jesucristo. Es lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42. Dice, con eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para ser expulsados de la sinagoga. Eso es lo que vemos hoy en día. Vemos muchos gobernantes creen en el Señor Jesucristo, pero les da pena. Eso se hacen los locos, les da pena. Creen en Jesús, pero ¿qué dirán? Les impide juzgarlo. ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? Entonces, ellos creían en Jesús como el Cristo verdaderamente. La Biblia utiliza la expresión que ellos creían en Jesús. Sin embargo, debemos de pensar profundamente si verdaderamente ellos poseían una fe sincera. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy en la línea, debemos mirar y verificar si es una fe sincera. Y una fe sincera, no digo que sea una fe que de pronto no pueda tener falencias. Cuando hablo de sinceridad, es si realmente estoy siguiendo a Jesús con todo mi corazón. Esto no tiene nada que ver con mi proceso de restauración espiritual. Esto no tiene nada que ver con la recreación. Esto tiene que ver conmigo a nivel personal, mi corazón. ¿Realmente estoy siguiendo a Jesús? ¿Lo amo con todo mi corazón? Porque las multitudes que creyeron y siguieron a Jesús, al final lo abandonaron. Lo abandonaron. Y dieron su espalda, le dieron la espalda cuando Jesús cargó la cruz. Todos le dieron la espalda. Inclusive, cuando Jesús, escúchenme aquí, cuando Jesús les habló del compromiso, de todo lo que ellos tenían que llevar a cabo, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Pero el verdadero discípulo se quedó con el Señor Jesucristo. Prendan sus cámaras todos, por favor. El verdadero discípulo se quedó allí. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, las multitudes que creyeron y siguieron a Jesús, mediten esto, por favor, lo abandonaron. Le dieron la espalda en el momento que más lo necesitaban. Pues es un decir, ¿no? Porque Jesús no necesitaba pues a nadie, él tenía que cumplir con un propósito. Pero no podemos ser de esa manera. Parece que todos nos gusta estar bien cuando estamos todos pasando buenos tiempos. Pero ¿qué tiempos? ¿Dónde está la unidad? Tenemos que verificar eso en nuestro corazón. Así que si muchos gobernantes que creyeron en Jesús en este pasaje, tenemos que
en Jesús tenían miedo de ser echados de la sinagoga por los fariseos. Eso les expuso la fe. Presten atención. Los momentos difíciles exponen la fe de los creyentes. Anoten eso ahí. Los momentos difíciles exponen la fe de los creyentes. ¿Qué estaba sucediendo con estos hombres de gobierno? ¿O qué estaban sucediendo con estas personas que creían en Jesús, pero que luego lo abandonaron? Ellos creían más y anhelaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si soy un verdadero discípulo? Si no recibo gloria de nadie, escuchen aquí, pongan atención porque esto es importante. Si no recibo gloria de nadie, igual sigo avanzando. Por favor, Brisa Ramírez, ok, ya apagaste el celular. ¿Cómo yo sé si soy un discípulo que me aferro y que creo realmente? Si no recibo gloria de nadie, es más, si no me dan las gracias de nada, es más, si no me gano nada, yo estoy aferrado. Esto es mi vida. ¿Estamos aquí? Entonces, estos gobernantes y estas personas que estaban allí siguiendo a Jesús, que le dieron la espalda, que lo abandonaron, eran personas que verdaderamente no creían en Cristo, ni tenían una fe concretamente de Cristo. Ellos conocían que Jesús es el Cristo, pero su gloria, pero su propia gloria era su propia vergüenza, porque ellos pensaban solamente en lo terrenal. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 19? Les voy a leer ahora. Filipenses capítulo 3, versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire, des en cuenta que hay personas que siguen al Señor Jesucristo, pero solamente piensan en su vientre, es decir, en lo que Cristo les puede dar, en la posición que Cristo les puede ofrecer. Eso. Quíteles eso. ¿Qué pasaría si yo de pronto este domingo digo, bueno, pastores van a ser ahora líderes de la iglesia, no van a ser pastores? ¿Qué pasaría? ¿Se irían? ¿O se aferrarían como discípulos? ¿Los afectaría eso? ¿O simplemente darían gracias? Si uno busca sus propias cosas, uno varía también en su vida espiritual según los cambios que hagan con uno. Pero si uno no busca sus propias cosas, pueden variar las cosas y uno sigue adelante, siendo la misma persona y siendo el mismo discípulo del Señor Jesucristo. Ellos conocían que Jesús es el Cristo, pero buscaban su propia gloria. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, siguen a Dios y usan el nombre de Dios y usan las cosas de Dios solamente para sus propios beneficios. Solo para sus propios beneficios. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, pero eran personas que pensaban en la carne y hacían las obras de la carne, como dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando hablo de la carne, no piense solamente en fornicación, no piense solamente en sexo. Escuchen aquí, por favor. Porque cuando hablamos de las cosas de la carne, amerita a todo lo terrenal, a todo lo terrenal. Como por ejemplo, Elí tenía los 2 hijos y para ellos era más importante los pedazos de carne, es decir, la grosura allí de los sacrificios para ellos. Entonces, cuando pienses en la carne, no pienses solamente en ese es el formato que nos han metido. Por ejemplo, en la carne es no ir en la misma dirección con Cristo, es ir en otra dirección. Pedro estaba con el Señor de pronto, pero
Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios sino las de los hombres. Entonces tenía un problema carnal, terrenal. A eso se refiere en los deseos de la carne. Entonces dice, por carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Ellos conocían a Jesús como veían en Jesús como el Cristo. Por eso es que al final vivieron como enemigos de la cruz, como enemigos de Dios, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Como dice Romanos, vamos a volver otra vez al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, estos gobernantes, por ejemplo, nos damos cuenta que su problema no era sexual. Su problema quizás no era adulterio. Su problema era que creían en Dios, pero amaban más la gloria de los hombres que glorificar a Dios mismo. Que glorificar a Dios mismo. Ten en cuenta lo importante que es esto. Los discípulos que siguieron a Jesús, por ejemplo, Pedro, abandonaron al Señor Jesucristo. Lo negaron y huyeron también. Mateo capítulo 26. Ahí está la respuesta. Mateo capítulo 26, versículo 56, dice de esta manera, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hasta juraba que no lo conocía. Estamos hablando del apóstol Pedro. Alguno dirá, ¿y entonces yo qué esperanza tengo si ese era el apóstol Pedro? Aquí se ríen, aquí se ríen. No, y entonces yo qué esperanza tengo si el apóstol Pedro hacía eso. No, el punto es que aunque este discípulo Pedro haya negado a Jesús, él nunca se apartó de Jesús. Volvió y se levantó, reconoció su error. Entonces dice el versículo 71, 73, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces decir a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ay, Señor mío, imagínense, a más de uno le ha cantado el gallo más de una vez. Tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No pueden negar al Señor Jesucristo. Tienen que ser discípulos que se aferran. Y si ven esa expresión de Pedro en sus vidas, no quiere decir que sean malos discípulos. Quiere decir que pueden mejorar. Porque a todos nos puede pasar. A todos nos puede cantar el gallo en algún momento, que tenemos que dar testimonio, y de pronto hay un ambiente fuerte de gloria de los hombres, y algunos se pueden inclusive negar a hablar de. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, la vida de aquellos que verdaderamente creían en Jesús como el Cristo era totalmente diferente. Entonces, pongan allí la vida de aquellos que creían en Jesús verdaderamente. Los discípulos que se encontraron con Jesús y recibieron el Espíritu Santo prometido tenían una vida cambiada completamente. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer. Perdón. Hechos capítulo 4, versículo 2. Hechos capítulo 2,
versículo 1 al 4. Mira la vida diferente que ellos tenían. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Un verdadero discípulo está lleno del Espíritu Santo. Pongan allí, un verdadero discípulo está lleno del Espíritu Santo. Estaban bajo presión, una presión realmente bastante fuerte por los presos, todos, pero aunque estaban bajo presión, ellos tenían que enseñar en el nombre de Dios. Y ellos querían ser testigos de Cristo. Ellos dieron su vida por aquellas almas perdidas, como dice Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué quiere decir esto? Los amenazaban para meterlos presos. Les decían, no prediquen más en el nombre de Jesús. Ya no lo hagan más. Ya no lo hagan más. ¿Y qué hacían ellos? Decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un discípulo no puede dejar de hablar de Jesús. Pónganlo allí también en sus escritos. Un discípulo no puede dejar de hablar de Jesús. Así lo amenacen, así, mejor dicho, le digan cállese. No puede dejar de hablar de Jesús. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de él. Es más, lo pueden meter presos. Los pueden meter presos. Y vuelven y los sueltan y siguen hablando de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años. Aquí quiero que mediten en algo, todos los que están aquí en línea. Si hubiera sido una persona que busca sus propias cosas, sale del cel y empieza a orar y a decir, Señor, por favor, yo ya no quiero ir por allá, mire, me metieron preso. No, me metieron preso, Señor, perdóname, Dios mío, pero yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo todo esto y pues la verdad, quiero edificar mis propias cosas, quiero hacer mis propios beneficios, buscar lo mío. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Líbrame de todo mal, líbrame de la cárcel, líbrame de esto, líbrame de aquello. Pero ¿qué hacen estos discípulos? Miremos sus oraciones. Versículo 20. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste que se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y es lo que viene aquí. Oración. ¿Por qué oraban ellos? Como un verdadero de ora. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las oraciones de ellos no eran líbrame, líbrame, líbrame. No, la oración de ellos cuando los soltaron, cuando los amenazaron era Señor,
Mira sus amenazas. Concédenos que prediquemos con más fuerza, que no podamos parar. Wow, qué tremendo esto. Esto es algo hermoso. Nos trataban de parar y antes oraban para más. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Que el mismo Espíritu Santo estaba de acuerdo en la oración y antes les daba más poder y les daba más llenura para que hablaran con más. O sea que el Espíritu Santo estaba pero alegre con las oraciones de ellos. Estaba feliz. Estaba gozoso disfrutando de estos discípulos que tenían el contenido de Cristo, que trataban de encerrarlos, que trataban de matarlos, que trataban de amenazarlos para que no siguieran más. Pero todo lo contrario, ellos oraban y el Espíritu Santo estaba gozoso y alegre y esperando ese momento que Pedro y que los discípulos terminaran de orar para él venir con poder, ¡boom! Y llenarles sus bocas como la lengua de fuego para que siguieran predicando el evangelio. No para. Wow, esto a mí me hace palpitar el corazón, Tenían una vida de testigos. Ellos no daban su vida por la palabra del hombre, sino obedecieron a la palabra de Dios, dando su vida. Los hombres le decían, no hagan esto, no prediquen en esto. Ellos se aferraban a las palabras de Cristo, sin importar que los mataran, a pesar de haber sido azotados. A pesar de haber sido atribulados, ellos estaban gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y saben qué hacían? No cesaban, sino que obedecían al evangelio y seguían predicando la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42. Miren lo que dice, es algo lindo. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entre más palos les daban, más hablaban. Qué tremendo es. ¿Ah? Tremendo eso, ¿no, mi pastor Jaden? Esas tribulaciones, todo lo que estaban viviendo, pero no paraban. ¿Por qué? Porque eran discípulos que nada los hacía retroceder. Eran discípulos que estaban vestidos de la imagen de Cristo. Ellos no eran discípulos que estaban vestidos del emocionalismo, estaban convencidos de la palabra. Por eso los discípulos y todos los que estamos aquí tenemos que estar convencidos de la palabra, convencidos de quién es Cristo, convencidos de quién es Él en nosotros, convencidos de que Él fue el quien nos escogió y quien nos llamó. Por ejemplo, cuando Esteban fue mártir por el nombre de Jesús. Él fue mártir por el nombre de Jesús. Pero como era un discípulo de Cristo, él no guardaba rencor, sino todo lo contrario, perdonó el pecado de los que lo apedreaban y oró hasta por ellos. ¿Por qué? Porque era un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no guarda rencor por nadie. Anoten allí eso, por favor. Todo esto que le estoy diciendo empieza a subirlo a las redes sociales para que la gente se empape y para que la gente se unte de la fragancia de Jesús, de que sepan lo que es un verdadero discípulo. Este discípulo que estaba lleno del Espíritu Santo no guardaba rencor por nadie. Antes lo estaban apedreando y oraba por ellos y hasta le pedía a Dios que los perdonara del pecado que estaban ocasionándole a Esteban, porque lo estaban matando, pero él oró por ellos. Su rostro era como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6 versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ora en el nombre de Jesús hoy para que todos nuestros rostros empiecen a verse como los rostros de un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se imagina que vean nuestros rostros como el rostro de un ángel? Que lleguemos a esa santidad tan linda
Lo podemos lograr, lo podemos hacer. En la paz, en la sonrisa, en la seguridad, en todo. Estamos en ese camino. Estamos en ese camino. A veces ven un ángel y a veces de pronto ven a Pitufo Gruñón. Pero no importa, ese Pitufo Gruñón también se convierte. Pero que vean nuestros rostros como el de... Voy a leerlos otra vez. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tiene que ser nuestra vida espiritual como esos discípulos de Cristo que van a salvar el tiempo y la época. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba allí en medio de ser apedreado, pero podía ver los cielos abiertos, veía al Padre y veía al Hijo. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les encuentra este pecado. Un verdadero discípulo. Hasta decía: Señor, perdónalo. Esta pedía. Yo quiero que usted medite en eso hoy. Si alguien viene y solamente le trata mal o le dice una grosería, ¿será que usted se le va a ver el rostro como de un ángel? Si viene alguien y lo trata mal, ¿será que el rostro se le va a ver como el de un ángel? ¿Un ángel del cielo o un ángel caído? Usted tiene que mirar ahí y meditar. ¿Va a ver como un ángel del cielo o como un ángel caído? Tiene que meditar en esto. Esto es importante meditarlo, es verdad. Es verdad. Porque Esteban estaba siendo apedreado. Y él, como estaba lleno del Espíritu Santo, tenía paz. Tenía paz. Y podía tener sus ojos en Jesús. Y decía: Padre, perdónalos. Oremos para que esto tome lugar en todos nosotros y que podamos llegar a tal punto de que nos puedan insultar, de que nos puedan traicionar, de que nos puedan juzgar, criticar, calumniar, lo que sea, y que podamos ver con los ojos del Señor Jesucristo y poder decir: Padre, perdónalos. Hasta poder quedarnos callados en medio de acusaciones y no decir nada. Y solo confiar en Dios, como lo hizo también Esteban. Pablo, por ejemplo, no estimó su vida. Su vida era una vida preciosa. Pero él no estimó ni siquiera su vida preciosa porque él tenía el propósito, era de acabar allí su buena carrera predicando el evangelio. Él participó también del padecimiento de Cristo y cumplió lo que faltaba del padecimiento de Cristo en su propia carne. Es decir, todo lo que Cristo vivió, Pablo lo vivió. Pablo lo vivió en su propia carne. Hechos capítulo 20. Anoten allí Hechos capítulo 20, porque hoy estamos viendo lo que es un discípulo del campo, un discípulo que sale a evangelizar. Hechos capítulo 20, y vamos a leer el versículo. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, Hechos capítulo 20, versículo 13. Nosotros adelantándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto de Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto hacer peso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fue posible, en Jerusalén. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
Y dice, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Le venían pruebas y acechanzas, pero ¿cómo se comportaba él? Voy a volver a leer esto. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Lloraban, lo hacían llorar. Dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque él lloraba, escuchen aquí, aunque él lloraba, aunque lo hacían llorar, aunque lo hacían sentir mal, le hacían dar inclusive hasta tristeza y dolor y tribulación, él seguía testificando a Cristo y no se ponía a pelear con ellos. Aguantaba todo lo que tenía que aguantar para poder predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él quería conocerle y decía, quiero ser semejante a él, aún en sus padecimientos. Entonces nosotros como discípulos debemos anhelar también todas estas cosas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, su cuerpo que es la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Cumplo en mi carne. Voy a volver a leer ese versículo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En su carne. Él padecía mucho en su carne. ¿Por qué? Por cumplir el propósito de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Era un hombre que no temía padecer por cumplir con la justicia y llevar el evangelio del Señor, sino que también dio la gloria a Dios en todo. Primera de Pedro, capítulo, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por ellos, ni os conturbéis. Es decir, no teman a los hombres, ustedes sigan, prediquéis, dice, si algún padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero si alguno padece como mentiroso, si alguno padece como homicida, si alguno padece como ladrón, ¿cómo va a glorificar a Dios? Pero si alguno padece como cristiano, porque está siguiendo al Jesucristo, porque está yendo en la misma corriente de Jesucristo, solo haga silencio, perdone, y eso glorifica a Dios. Cuando padecemos como cristianos, eso verdaderamente glorifica a nuestro Dios todopoderoso. Así que, ¿cómo es posible vivir una vida así? Es lo que muchos se preguntan. ¿Cómo puedo vivir una vida así? Ellos creyeron en Jesús como el Cristo. Es la única manera. Escuchen aquí. En las reuniones yo siempre hablo del clic. El clic. El corazón hace clic. Llega un momento en la vida, como en la vida de Pedro. Pedro tenía muchos temores. Como muchos de nosotros quizás podemos tener de alguna manera algún temor. Pedro tenía muchas falencias. Muchos de nosotros podemos tener algún tipo de falencia también. Pero llegó un momento en que Pedro continuó y continuó y continuó y continuó, y su estado espiritual cambió totalmente. A tal punto que Pedro ya no se dormía para orar, sino que ahora oraba y hasta alababa y cantaba en medio de una cárcel. Llegó un punto de que Pedro ya no negaba al Señor Jesucristo,
sino todo lo contrario. Su estado espiritual cambió a tal punto que estuvo dispuesto a morir crucificado boca abajo para glorificar a su Señor. Entonces, ¿nuestro estado espiritual puede cambiar? Claro que sí. Claro que puede cambiar. ¿Y cómo mi estado espiritual empieza a cambiar? Cuando entiendo que Jesús es el Cristo. Cuando entiendo que Jesús es el Cristo. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, su estado espiritual empezó a cambiar. Ah, yo también te digo que tú eres Pedro, bienaventurado eres, le digo, bienaventurado eres. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Empezó a tener comunión con Dios Padre, a través de Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, empieza a ser una persona como una roca, una persona firme, firme. Su estado espiritual empieza a cambiar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba diciendo, no le estaba diciendo que las puertas del Hades no iban a golpear, no iban a golpear, no iban a golpear. Le estaba diciendo, aunque golpeen, no prevalecerán contra estas, contra lo que tú eres, Pedro. Te van a golpear, te van a sacudir, te van a zarandear, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra tu vida porque estará fundamentada sobre la roca. Y aparte, le da las llaves. Entender que Jesús es el Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Es entender un principio muy importante del reino. Mediten en esto. Cristo significa que Él es el verdadero rey, que Él es el verdadero sacerdote y que Él es el verdadero profeta. Cuando usted hace una meditación en esto y usted entiende que Él es el verdadero rey que destruye las obras del diablo, entonces, si medita en esto y esto entra en su corazón, usted no tiene por qué tenerle miedo al diablo, porque Él está en usted. Él está en usted. Cristo es el verdadero sacerdote, quien pagó el precio por nosotros. Por eso no debemos dejar robar el gozo de la salvación por nada ni por nadie. Eso es tener toda la felicidad. Y Cristo es el que abre el camino. Por eso nuestro pensamiento tiene que estar en el cielo y no en el infierno. Eso es algo que debe causar una verdadera felicidad completa porque tengo vida eterna y no pereceré jamás y nadie me arrebatará de su mano. Entonces, entender Cristo es la verdadera santidad del cristiano. Entender Cristo es entender para qué Dios me escogió, para qué me llamó. No lo voy a negar porque Él es el Cristo, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Voy a hablar, voy a testificar y no importa lo que me pueda pasar, voy a llevar el nombre de Cristo en mi corazón. Eso es entender Cristo. Entonces, ellos no temían lo que les pudiera pasar. Ellos creían que todos sus problemas estaban terminados en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Ellos entendían este consumado. Aquellos que creen en Jesús, el Cristo, lo tienen todo. Lo tienen todo. No tienen carencia de nada. Todos los problemas ya han sido solucionados. Leamos Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el cristianismo. Eso es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Voy a volver a leerlo porque es que muchos nos ven como pobres, pero no, nosotros somos muy ricos. Muchos nos ven como muertos, pero estamos muy vivos. Además, tenemos vida eterna. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Las personas
nos ven como un desecho, decía el apóstol Pablo, bien ricos, y lo poseemos todo, porque Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, esa es la conclusión del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Del versículo 10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Mire las palabras de Pablo, unas palabras con mucho aplomo, Decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es creer que Jesús es el Cristo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando yo diga Jesús es el Cristo, usted conecta inmediatamente a Jesús como el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Es decir, para él no hay nada imposible. Él es el rey de reyes. Él es el que lo da todo. Es el que lo provee todo. El que nos cuida. El que dio la vida por nosotros. El que venció a Satanás. Cuando usted escuche que Jesús es el Cristo, ¡pum!, conéctese con todo eso. Conéctese con todo eso. Llega un momento en que lo entiende muy profundamente. Conéctese con todo eso. Por eso dice Pablo aquí, vamos a decir que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vamos ahora a leerlo de esta manera. No lo digo porque tenga escasez, porque sé que Jesús es el Cristo. Ahora lo está conectando porque sé que Jesús es el Cristo. No pasa nada, Jesús es el Cristo. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para padecer hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, estas son las palabras del apóstol Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Abundancia. Pablo tenía abundancia, así como cada uno de ustedes. Creo en el nombre de Jesús. Amén. Que va a tener la abundancia para que puedan hacer la evangelización, para que puedan llevar a cabo todos los proyectos para Cristo, la abundancia en sus vidas. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Saben que Pablo disfrutaba que Jesús es el Cristo aún estando preso? ¿Saben que Epafrodito hacía unos viajes como ir de aquí, un ejemplo, eran como 1.500 kilómetros. ¿Cuánto hay de aquí a la costa? De Bogotá a la costa, ¿cuánto hay? ¿Como 1.500 kilómetros? 900, 1.000. Bueno, vamos a decir que Epafrodito, imagínense, Pablo disfrutaba de que Jesús es el Cristo. ¿A qué me refiero? Hermanos, hasta Epafrodito viajaba esas caminatas de 1.000 kilómetros para traerle la ofrenda abundante a Pablo allí donde estaba preso. ¿Y quién hacía eso? Jesús es el Cristo. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero profeta. Él abre caminos. Él lo hace todo. Cuando creemos en él y damos testimonio de él, entonces vienen todas las respuestas del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si verdaderamente Dios está conmigo, escuchen aquí, si verdaderamente Dios está conmigo, amén, no necesito nada. Amén. Si verdaderamente Dios está conmigo, no necesito nada. Si verdaderamente Dios está conmigo, no tengo carencia. ¿Cómo debo estar? Debo estar en un estado perfecto. Diga conmigo, debo estar en un estado perfecto. Porque la carencia espiritual revela la carencia material o mi amor material. Yo puedo no tener mucho, pero tenerlo todo. Puedo hasta comerme de pronto, no hubo carne, pero hubo arroz, huevo y tajadas y un café con leche
y en la otra casa pueden estar comiendo manjares más costosos, pero allá se sienten vacíos y se sienten sin nada, y yo aquí me siento como si lo tuviera todo. Eso fue lo que el salmista dijo en Salmos capítulo 27, Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, no tengo carencia de nada porque Él es el Cristo. Él está en mí. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Por eso es que ya no debemos tener ni siquiera temor a morir. Ni siquiera eso. No debo vivir tampoco atado por las cosas de este mundo y por las cosas de la... Yo, por ejemplo, yo les confieso como pastor, el enemigo muchas veces me engañó y trató de tumbarme a través de deseos carnales y a través de muchas cosas, y lo sigue haciendo. Eso nunca va a parar. Eso nunca va a parar. Pero cuando nos aferramos a que Jesús es el Cristo, Dios cambia todas las cosas, mueve todo, envía a sus ángeles, destruye las obras de Satanás, quebranta la oscuridad y siempre nos libera. Siempre nos libera, siempre nos libera, siempre nos da la victoria. Eso no se aferran a las cosas de este mundo ni a los deseos de la carne, no vivan una vida atada a ser siervos de Satanás, sino todo lo contrario. Son personas muy diferentes. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nuestro estado espiritual ahora, nuestra naturaleza espiritual ahora, no es la misma naturaleza de antes. Dios nos ha cambiado y nos ha transformado completamente. Por lo tanto, aquellos que tienen la fe, que viven solamente a través de Jesucristo, mueran por Jesucristo y vivan para Jesucristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús a través de esta enseñanza. Vamos a orar y vamos a ir al foro. Amado Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra. Padre, oramos para que esta palabra tome lugar en nuestro corazón y que podamos convertirnos en esos discípulos que tú quieres, Señor. Señor, que todo el poder de las tinieblas que haya tratado de rodear nuestras vidas, a los pastores, a los líderes, a las pastoras, a nuestros hijos, sea quebrantado en este momento en el nombre de Jesús el Cristo, y que podamos ser esos discípulos que se levantan y poseen, Señor Jesús, los barrios, las ciudades y hasta lo último de la tierra. Que podamos estar disfrutando de la seguridad de hijos, de la seguridad de lo que tú has hecho en nuestra vida, y que podamos dar testimonio con más fuerza y cada vez con más fuerza que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.